tardes a todos. A ver, hemos estado viendo el tema de desigualdades, inecuaciones. Vamos a ver ahora este tema el tema de funciones, ¿ya? En la siguiente clase también vamos a seguir viendo este tema de funciones. Vamos a comenzar viendo lo que es una función, ¿no? ¿Qué es una función? Algunas propiedades, qué es el dominio, qué es el rango. Entonces, comencemos. Antes vemos algunos conceptos previos, como lo que es un par ordenado, ¿no? ¿Qué es un par ordenado? Es un conjunto de dos elementos, en verdad, ¿no? El x, punto y coma y, donde x es la primera componente, y es la segunda componente, y x y pertenecen a los números reales, ¿no? X puede ser cualquier número real, y la segunda componente también puede ser cualquier número real. Algunos ejemplos, bueno, podemos darnos infinidad de ejemplos, en verdad, ¿no? Bueno, menos 5 un medio, 4 3, 9 menos la raíz de 2, 3 4, etcétera, 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 etcétera. Ahora, tener en cuenta un pequeño detalle que no es lo mismo, a pesar que tienen los mismos elementos, pero el orden importa bastante, ¿no? No es lo mismo colocar el 4,3 que el 3,4, pues. El orden, la primera componente y segunda componente, el orden importa bastante, ¿no? Y te coloco esta observación. Tienen los mismos elementos los pares 4,3, 3,4, pero son pares totalmente diferentes, ¿no? El orden importa bastante. 4,3 es muy diferente de 3,4. Igualdad de pares ordenados. Si dos pares son iguales, entonces, por simetría, podemos comparar primeras componentes y segundas componentes, ¿no? Un par es igual a otro, entonces x es igual a m y y es igual a n. Voy a dar un ejemplo. Si tienes x, y igual a menos 5 a menos 1,5, entonces x es menos 1 y y 5. De esta forma, ¿no? Dos pares iguales igualan primeras componentes y segundas componentes. Vale 2 y b vale 3. Ahora, damos este concepto previo de lo que es un par ordenado porque, en verdad, una función se puede expresar como un conjunto de pares ordenados. Una función de A en B es un conjunto de pares ordenados, con una característica fundamental, donde no pueden existir dos pares con las mismas primeras componentes. No existen pares con primeras componentes iguales. Una función es un conjunto de pares ordenados, una característica de que no se puede repetir la primera componente de los pares de ese conjunto de pares ordenados, ¿no? Siempre vamos a ir revisando las primeras componentes. Las primeras componentes siempre deben ser diferentes. La segunda no importa que se repitan, pero las primeras componentes no. Las primeras componentes siempre deben ser diferentes. Notación f de a en b, ¿no? Claro, en verdad si te fijas, como los pares tienen dos, en verdad siempre necesitamos dos elementos, ¿no? O dos conjuntos. La función siempre va a tomar dos conjuntos. La primera componente, x,
del conjunto A y la segunda componente del conjunto B, pues. Una función es una relación, es una pareja de dos elementos, una relación de dos elementos. Va relacionando elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Y claro, y si lo relacionamos en pareja, ahí van saliendo los pares ordenados, pues, ¿no? Se relaciona el 2 con el 4, el 3 con el 9, el 1 con el 1, el menos 1 con el 1. Ahí vamos sacando los pares ordenados, el 2, 4, el 3, 9, el 1 con el 1, el menos 1 con el 1. Ahora nota un pequeño detalle, cumple este conjunto de pares ordenados, es una función, ¿no? La función de dice, es un conjunto de pares ordenados, sí, pero no cualquier conjunto de pares ordenados, sino conjunto de pares ordenados donde las primeras componentes son diferentes, nunca se repiten. Gráficamente, eso se observa porque de cada elemento de A solamente sale una flecha. De cada elemento del conjunto A, porque este se llama conjunto de partida, este es el conjunto de partida, siempre sale una sola flecha. No pueden salir dos flechas. Fíjate que solamente analizamos la primera componente, la segunda no nos interesa. Ahora, esto en notación de conjunto de pares ordenados, también lo podemos representar de forma eh, por extensión y acá por comprensión, ¿no? Cuando ves conjuntos, un conjunto se puede escribir de dos formas, ¿no? Por extensión, donde colocamos todos los elementos, o por comprensión, donde solamente colocamos la fórmula y esa fórmula te va a generar todo el conjunto de pares ordenados, pues, ¿no? Podemos decir F como el conjunto de pares ordenados tal que, y colocamos la fórmula. Y igual a x al cuadrado, donde x puede tomar los valores de 2, 3, 1 y menos 1. Esta notación, donde colocamos todos los elementos y donde colocamos solamente la fórmula, ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante porque no siempre vamos a trabajar con pares ordenados finitos, pues 4 pares, 5 pares, 6 pares, sino a veces trabajamos con 100 pares, 1000 pares, infinitos pares ordenados, y en ese caso, esta notación de colocar todos los elementos ya no ayuda mucho, ¿no? Colocamos solamente la fórmula o la regla de correspondencia. Y esa fórmula ya te va generando todos los pares ordenados. A esas fórmulas se les suele llamar regla de correspondencia. Regla de correspondencia. Si te fijas, esta fórmula, esta regla de correspondencia, depende bastante de la primera componente, depende bastante de la primera componente, de la variable x. Y igual a x al cuadrado. Según esta fórmula, ¿no? Claro, porque si te fijas acá, cumple la fórmula, ¿no? 4 es igual a 2 elevado a la 2. 9 es igual a 3 elevado a la 2. 1 es igual a 1 elevado a la 2 o menos 1 elevado a la 2. Entonces, toda función se puede generar con una fórmula. Esa fórmula se llama regla de correspondencia. Y se le denota así, pues, ¿no? Y igual a f de x. Le vamos dando valores a, a la fórmula y nos va generando la segunda componente, ¿no? Por ejemplo, acá. Del mismo ejemplo, ¿no? Esta fórmula, vamos a decir que f o y es igual a f de x, donde f de x o la segunda componente se genera con la fórmula x a la 2.
Sí, pues, ¿no? Si la fórmula es de este tipo, bien, la segunda componente es igual a f de 2. F de 2, 2 a la 2, 4. La segunda componente 9 es igual a f de 3. F de 3 si reemplazas 3 a la 2, 9. Lo mismo para el siguiente par ordenado. La segunda componente 1 sale de evaluar f en 1. Y lo mismo para el último par ordenado. El f de menos 1 es igual a 1. En general, de manera ya más práctica, es más fácil representar a una función por su regla de correspondencia, por una fórmula. Entonces ya podemos decir que esa regla de correspondencia en verdad es la función, pues, ¿no? Porque esa regla de correspondencia, esa fórmula es la que te genera todos los pares ordenados. Y de acuerdo a eso podemos generar cantidad de fórmulas, ¿no? Cantidad de reglas de correspondencia. De repente las más conocidas son las lineales, que tienen exponente 1, las cuadráticas o las funciones cuadráticas, las funciones lineales, las racionales, las funciones irracionales, que son las más conocidas. Bien, basta tener la fórmula y eso ya me va a generar el conjunto de pares ordenados. Ahora, nota algo interesante ahí, que entonces quiere decir que una función tiene dos caras, ¿no? Lo podemos empezar como un conjunto de pares ordenados, podemos colocar todos los pares ordenados, o simplemente podemos escribir su fórmula y ya pues esa fórmula te genera todos los pares ordenados, dándole valores a X, ¿no? A ver, veamos un ejemplo. Ahora, veamos un ejemplo, bueno, empezamos con este ejemplo sencillo que es de cómo identificar si un conjunto de pares ordenados es una función o no, pues, ¿no? Eso lo sacas con la misma definición. Para saber si es una función, analiza siempre las primeras componentes de los pares ordenados. Las primeras componentes siempre deben ser diferentes. Las primeras componentes siempre deben ser diferentes. Entonces, basta analizar las primeras componentes. Acá, ¿no? Dice, la relación es una función. Este conjunto es una función. Mira, analiza la primera componente 1, 4, 5, 5. Cuidado. Ahí se está repitiendo la primera componente. Esta no viene a ser una función. Lo podemos incluso representar gráficamente, ¿no? De manera práctica de frente. Ahí dice la primera componente, primera componente, primera componente. Esto no puede pasar. No se pueden repetir las primeras componentes. No pueden existir dos pares con las mismas primeras componentes. Acá 5 y 5 no. No es una función. Y si lo hacemos gráficamente, el conjunto A o conjunto de partida está formado por todas las primeras componentes, pues. 1, 4 y 5. El conjunto B, el conjunto de llegada, está formado por todas las segundas componentes. 2, 3, 5 y 7. Fíjate que se está relacionando el 1 con el 2, el 4 con el 3, el 5 con el 5 y otra vez el 5 con el 7. Gráficamente no pueden salir dos flechas de un mismo elemento. Acá salen dos flechas. Gráficamente no puede pasar eso si es una función. No, no puede pasar eso. Por lo tanto, no es una función. ¿Ya? Ahora, ya de manera práctica no es necesario hacer el gráfico, pues no, eso lo descartamos de acá mismo. No se puede repetir la primera componente. Por lo tanto, si vemos que se repite, ese conjunto no es una función. Propiedad.
Dentro de las funciones hay una propiedad, nada más que se deduce de la misma definición, ¿ya? Si un conjunto ya te dicen que ese conjunto es una función y notamos que las primeras componentes se están repitiendo, entonces los pares ordenados deben ser iguales. ¿Ya? Mira la diferencia. Una cosa que te digan, este conjunto es una función, y otra cosa que te diga, un conjunto, este conjunto ya es una función. Este conjunto ya es una función, pero notamos que se está repitiendo la primera componente. ¿Cómo puede ser posible? Si es una función y notamos que las primeras componentes se repiten, entonces los pares son iguales. Entonces, los pares ordenados son iguales. Es decir, este 3,m con 3 menos 5, esos dos pares deben ser iguales. Y son iguales por comparación, primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente. Entonces podemos deducir que m es igual a menos 5. Tenemos otro ejemplo. Si g es una función, fíjate, acá no me están diciendo, identifica si el conjunto es una función, ¿no? Ya me dicen que es una función. Ese conjunto g de pares ordenados ya es una función. Pero, ¿cómo puede ser una función si notamos que las primeras componentes se están repitiendo? Entonces, ahí está la propiedad, pues. La propiedad te ayuda a eso. Si en una función notas que las primeras componentes se están repitiendo, y ya te dicen que es una función, entonces esos pares son iguales. Esos dos pares son iguales. Entonces quiere decir que 1n es igual a 1,8. Esos dos pares ordenados son iguales. Y de ahí sacas el valor de n. Entonces n es igual a 8. N es igual a... Esta propiedad es importante, pero siempre y cuando te digan que es una función, ¿no? Entonces, como una observación por acá, si lo escribo así, si te escribo una función h formado por los elementos 2, 3 y 2, 3, ¿es una función o no? ¿No? Porque la idea de esta propiedad nace a partir de elementos repetidos. Pues si yo tengo un par 2,3 y el segundo elemento o el mismo par ordenado, ¿es una función o no? Sí, pero se está repitiendo la primera componente. Sí, pero no te estás dando cuenta de un pequeño detalle. En la notación de conjunto, ¿no? Cuando haces aritmética y hay un problema bastante típico, ¿no? Te dicen, ¿cuántos elementos tiene el conjunto? Te colocan 1, punto y coma 1, punto y coma 1. ¿Cuántos elementos tiene? ¿3? No, solamente un elemento, ¿no? Si es repetido no se cuenta, pues hay que corregir eso. Un solo elemento. Algo similar pasa con esto. Si ves dos pares ordenados, en verdad se corrige, tiene un solo elemento, porque el otro se está repitiendo, pues solamente habría un elemento, el 2, punto y coma 3. Y esto es una función, sí, porque la primera componente 2 no se repite con ningún otro elemento. Por lo tanto, también es una función. Un solo par ordenado ya es una función. Y eso pasa acá, pues, ¿no? Eso pasa acá. En este conjunto G, por ejemplo. Tienes el 1, 8, tienes el 2, 4 y tienes otra vez el 1, 8, ¿no? Y te preguntan, si es una función, ¿cuánto vale n? En una función, si las primeras componentes se repiten, significa que los pares son iguales, pues. ¿Por qué es una función? Porque si fueran diferentes, las segundas componentes, ya no sería una función. Sería absurdo, ¿no? Pero si son iguales, sigue siendo una función. Pues el 1,8, el 2,4 y el 1,8 es una función, sí, porque podemos, como se repite, podemos corregir y borrar ese par que se repite y nos sale el 1,8 y el 2,4 y eso sí es una función.
A ver, revísalo. Esos dos conceptos son bastante importantes. Es como reconocer si es una función y utilizar la propiedad. Ya sabiendo que un conjunto es una función, podemos utilizar esa propiedad. A ver, veamos algunos ejemplos. Ya, antes de ver de pasar a ver algunos problemas de la misma definición, ¿no? Si estamos diciendo que una función es un conjunto de pares ordenados, y si es un conjunto de pares ordenados, entonces podemos graficarlo, ¿no? Un par ordenado lo podemos graficar en el plano cartesiano, pues. Tenemos esa ventaja, ¿no? Entonces una función, como es un conjunto de pares ordenados, se puede graficar en el plano cartesiano. Y eso nos va a ayudar bastante. Para sacar, graficar, imagina graficar todos los puntitos de una función. Claro, funciona mejor si son infinitos pares ordenados, ¿no? Una gráfica simplemente es ir colocando en el plano cartesiano cada par ordenado de una función. Ahora, por ejemplo, si tienes la función formada por el 2, 4 y por el 3, 5. Bueno, solo, ahí no se aprecia mucho, ¿no? Es el 2, 4, aproximadamente es un puntito. El 3, 5, aproximadamente es un puntito. Dos puntitos. Ahí no se aprecia mucho. ¿Cuándo es la ventaja de hacer la gráfica? Cuando los pares ordenados son infinitos? No hay infinidad de pares ordenados. Entonces, ahí sí conviene hacer la gráfica, porque al momento de hacer la gráfica, ¿no? Al momento de hacer la gráfica, hay que ir colocando puntito por puntito, puntito por puntito, imaginariamente, por ahí no van a salir curvas o rectas, ¿no? Los puntos están tan cercanos, porque son infinitos pares ordenados, que al colocarlos en el plano cartesiano, por ahí van saliendo unas curvas o unas rectas. Ahora, no quiere decir que toda curva en el plano cartesiano viene a ser una función, pues, ¿no? No siempre. Así que hay un teorema, ¿no? Dice, para saber si una gráfica, una curva, o una recta, o cualquier gráfico en el plano cartesiano es una función o no, trazamos rectas paralelas a eje Y o rectas perpendiculares a eje X. Y todas siempre deben cortar en un solo punto con la gráfica o esa curva, ¿no? Que queremos analizar. Por ejemplo acá, la curva F. Mira, no importa, las rectas que tracemos siempre cortan en un solo punto, siempre. Entonces podemos decir que esa curva sí es una función. Mientras que si tenemos esta otra curva, mira, basta trazar una recta vertical, perpendicular al eje X o paralela al eje Y, y nos damos cuenta que cortan en dos puntitos. Eso no viene a ser una función. Y tiene bastante sentido, ¿no? Porque, mira, supongamos que acá fuera el elemento 1, ya. Acá fuera 1, y acá ponle el par menos 2, y acá si quieres 2 o 3. Este vendría a ser el par 1,2. Y por acá vendría a ser el par 1, menos 2. O sea, tendríamos dos pares diferentes con la misma primera componente. Lo que no es una función. Bueno, una función no pueden haber dos pares diferentes con la misma primera componente.
Por eso tiene bastante sentido esta propiedad de la recta vertical, ¿no? Si corta en dos puntos, significa que hay dos pares con la misma primera componente. Por lo tanto, no es una función. Es una curva, sí, una curva cualquiera, pero no representa una función. Ejemplo. Bien. Identifica qué gráfica corresponde a una función. Entendemos que cada gráfica se ha generado por ir colocando, graficando punto por punto, ¿no? Son infinitos pares ordenados, y es que al final, como son infinitos, ahí sí conviene bastante hacer la gráfica, ¿no? Se trabaja mejor con infinitos pares ordenados, porque la gráfica es continua, pues. Ahora, no toda gráfica viene a ser una función, lo acabamos de decir. Entonces, para saber cuál de esas cinco gráficas representa una función, simplemente trazas, imaginariamente, ¿no? Ahí podemos trazar una recta vertical y siempre debe cortar en un solo punto. Si corta en dos puntos, no es una función. Entonces ya te habrás dado cuenta cuáles son funciones y cuáles no, pues. A ver, ¿cuáles son funciones? La uno no. La 2 sí. La 3 también. Esta sí, no. Esta también. Esta no, pues. También de la 2 y la 3. Las otras no, porque basta trazar una, mira. Corta en dos puntos no es. Esta corta en dos puntos no es. Pero la 3 no importa cuántas rectas verticales tracemos, siempre cortan en un solo punto. Siempre cortan en un solo punto. Por lo tanto, la 2 y la 3 son funciones o representan funciones. Son gráficas de funciones. Claro, la 2 y la 3. Sí, muy bien. A ver, ahora sí, veamos algunos problemitas. Veamos algunos problemitas. Por ahí falta dar alguna propiedad más, pero ya después, ¿ya? Veamos hasta ahí unos problemas. Que falta saber lo que es el dominio, lo que es el rango, ¿no? Pero antes, veamos algunos problemas. A ver, problema uno. Identifica cuál de los conjuntos, o cuáles de los conjuntos son pares, de los conjuntos que está formado por pares ordenados, representa funciones. Ya de manera práctica, ¿no? No es necesario hacer su diagrama sagital, su diagrama de flechas, sino de frente. Analiza la primera componente. Si se repite, no es una función. La D me dicen por ahí. A ver, veamos. Ya de manera práctica, no de frente. Acá dice 2, 3, 4, 5 diferentes. Si es una función. 1, 7, 4. Cuidado, se repite el 1. No pueden existir pares diferentes con la misma primera componente. 1,2, 1,5, no. No es una función. Da igual. Analiza la primera componente. Ojo, siempre la primera componente. La segunda no nos interesa. La segunda se puede repetir, sí. No nos interesa. Solamente nos interesa la primera componente. 2, 3, 4. Mira, son diferentes. Sí es una función. 0, 2, 0. Uy, se repite. 0, 1, 0, 3. No puede pasar eso en una función. No es una función. Por lo tanto, solamente 1 es función y 3 es función, ¿no?
J no es función. La respuesta sería la de 1 y 3. 1 y 3. Sale la D, claro. La D, sí, ya está. Muy bien. Con la siguiente. A ver, parece problema 2. Hay el valor de A si el conjunto de pares ordenados representa una función. Mira, ese conjunto ya es una función. Este conjunto de pares ordenados ya es una función. Entonces, ahí sí aplicamos la propiedad, pues, ¿no? Si es una función, entonces, y si por ahí vemos que las primeras componentes se están repitiendo, significa que los pares son iguales. Los pares deben ser iguales. Pues, veamos. 3/16, 3 al cuadrado, son iguales. Esto es por propiedad. Esto sí es por propiedad de función. Si es una función y notamos que las primeras componentes son iguales, entonces estos dos pares son iguales. Son los mismos pares. Entonces, por comparación, a cuadrado debe ser igual a 16. Ahora, acá bastante cuidado, ¿no? Si a cuadrado es igual a 16, A vale 4, pero también puede ser menos 4. Si el exponente es 2, siempre salen dos soluciones, pues. A es igual a más menos 4. Es decir, que A es igual a 4 o A es igual a menos 4. Y ahí vamos a descartar. Mira, si A fuera 4, ¿qué pasa si A fuera 4? Si A es 4, reemplazando, la función sería 3/16, 4/5, 3/16, 4/10. Como acá se repite, los pares ordenados que se repiten lo podemos eliminar, ¿no? Por la notación de conjunto. Ya no lo podemos escribir. Pero por acá estaría pasando tendríamos un problema con el 4,5 y el 4/10. Son pares ordenados con la misma primera componente. Absurdo, no puede ser una función. Entonces, A igual a 4, no. Por lo tanto, el valor de A es o debe ser menos 4. A ver, si fuera menos 4, tendríamos el par 3/16 menos 4/5, 3/16, 4/10. Bueno, como acá se repite, 3/16 lo podemos eliminar. Nos va a quedar menos 4/5, 3/16, 4/10. Tres pares con primeras componentes diferentes. Lo que sí es una función, pues, ¿no? Sí es una función. Entonces, el valor de A que verifica que realmente salga una función es A igual a menos 4. Y la alternativa entonces es la C. A igual a menos 4. Ya con el 4 no, pues, ¿no? Y si tú colocas 4, sí, pero si reemplazo, lo que sale es un conjunto que no es una función, porque se está repitiendo 4,5 y 4,10. No es una función, pues. Pero con el menos 4, sí. Al momento de reemplazar, sí. Salen pares con diferentes primeras componentes. Por lo tanto, A debe tomar el valor de menos 4. Para el problema 3. Dada la función, hallar la raíz de índice f2 de f3 elevado al f de 4 más el f de menos 5. Esto es más notación, ¿no? Esto es más notación. Cuando tienes una función, hasta 2,3, 3,6, 4,2, 7,7, menos 5, menos 9. Se entiende que la función, o se
se ha generado este conjunto de pares ordenados por una fórmula, ¿no? Por una fórmula o una regla de correspondencia, pues. Que no es necesario saber cuál es la fórmula. ¿Qué fórmula es? No sé, no nos interesa tampoco, porque solamente es notación. Por ejemplo, con la fórmula, este 3 lo podemos escribir como f de 2. Con la fórmula, la segunda componente 6 lo podemos expresar como el f de 3. Con la fórmula, la segunda componente 2 lo podemos expresar como el f de 4. Con la fórmula, la segunda componente 7 se puede expresar como, bueno, ahí no, como el f de 7, no ha salido. Y la segunda componente menos 9 se puede expresar como f de menos 5. Es más notación, no es necesario. ¿Qué fórmula es? No sé, no sabemos y tampoco nos interesa porque solamente nos interesa saber cuánto vale el f de 2, cuánto vale el f de 3, el f de 4, el f de 7, el f de 5, para poder reemplazar en eso que nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuánto vale el f de 2? 3. El f de 3, 6. El f de 4, 2. El f de menos 5, menos 9. Es más notación. En general, ¿no? Cuando tengas cualquier par ordenado, la segunda componente siempre se puede expresar como f de la primera, f de x. De ahí la notación, pues, que y es igual a f de x. Donde f representa una fórmula. ¿Qué fórmula es? En este caso no nos interesa la fórmula, solamente más la notación. Entonces siempre lo podemos expresar así. Si acá fuera g, claro, 3, g de 2, 6, g de 3, 2, g de 4, 7, g de 7, ¿no? Esa es la notación. A ver, entonces con eso podemos ir reemplazando. El f de 2, acá está, es 3. El f de 3 es 6. El f de 4 es 2. Más el f de menos 5, pero el f de menos 5 es menos 9, pues. Habría que operar eso y ya tenemos la respuesta, ¿no? A ver, acá sale 36. 36, le restas 9, 27. Le sacamos la raíz cúbica 27 y eso es igual a 3. Por lo tanto, eso sale 3. Y tendríamos la alternativa C. Casa. Casita. A ver, sale la clave C, ¿no? A ver, ¿podemos resolver un problemita más o... A ver, déjame revisar. Creo que podemos pasar a ver, un problema más. Un problema más y de ahí hacemos un paréntesis para que puedas dar tu examen de 3 preguntitas, ¿sí? Ay, acá está, ¿no? Sí, sí salió. A ver, tenemos este problema que es similar al anterior, ¿no? Sea la función, calcule cuánto vale m, que es el f de 3 más el f de 5, el f del f de menos 2 elevado al f de 1. Hacemos lo mismo. Notación. Recuerda que, de acuerdo a la notación, si es f mayúscula, entonces todas las segundas componentes siempre la podemos expresar en función de f. El 2 como f de 1, el menos 10 como f de 3, el 8 como f de 4, el menos 6 como f de 5, y el 4 como f de menos 2. Esa es notación. Claro, y ahora es f mayúscula porque el conjunto se llama f mayúscula, ¿no? Fíjate, basta con eso. Como digo, acá es más notación, ¿no? Porque ya una vez sabiendo la notación, que es el f de 1 o 2, ¿cuánto es el f de 3? Menos 10. El f de la primera componente, que es 4, 8. El f de la primera componente, 5. Siempre, te repito esto, no es que lo estoy colocando, el f de 1, acá el f de 2, no. La segunda componente siempre es f de la primera, f de x. Y la notación es f, ¿no? De acuerdo, si el conjunto se llama f, f mayúscula. Si el conjunto se llama g, g de la primera componente. G de 1, el f de 1, perdón, el f de 3,
el f de 4, el f de la primera componente es 5, el f de la primera componente menos 2. Ya con eso podemos ir reemplazando, ¿no? El f de 3 menos 10, el f de 5 menos 6, todo sobre el f del f de menos 2. Bueno, internamente, el f de menos 2, ¿cuánto es? El f de menos 2, 4. Y todo elevado a f de 1, f de 1 es 2. Esto lo voy a hacer por acá. ¿Cuánto es el f de menos 2? Empieza siempre de manera interna, por acá. Esto es f de... ¿Cuánto es el f de menos 2? El f de menos 2 es 4. Queda f de 4. ¿Y cuánto es el f de 4? El f de 4 es 8. Y por lo tanto, todo esto, f de menos 2 es igual a 8. Lo demás es reemplazo directo, ¿no? El f de 3 menos 10, el f de 5 menos 6, el f de 1, 2. Esto nada más. El f del f de menos 2, sí lo podemos hacer así aparte. Primero internamente el f de menos 2, 4. Y luego otra vez el f de 4 es 8. Y ya está, ¿no? Habría que operar eso y ya tenemos el valor de m. Sale menos 16 entre 8 menos 2. Como está elevado al exponente 2 al cuadrado, siempre sale positivo. 2 a la 2, 4. Por lo tanto, ahí tenemos la alternativa A. Avioncito. Ya está. Ahora sí, hacemos un paréntesis para que puedas dar tu examen de 3 preguntitas. Tienes unos 10 minutos aproximadamente para luego continuar con la clase. A ver, si alguien pudiera compartir el enlace del examen, para que tus compañeros puedan entrar ya de manera directa. Ya está muy bien, Yayir. Ya está, ahí está el enlace ya. A ver, comienza con tu examen.
A ver, veamos, ¿cómo va el promedio? A ver, el promedio hasta el momento es de 15.3. 15.3, ¿ya? Tienen un promedio de 15.4. A ver, continúa ya. Tienes unos minutitos más. Te quedan unos 3 minutitos más, ¿ya? 3 minutos más y continuamos con la clase. Ya está. A ver, vamos a continuar con la clase. A ver, te digo el promedio. El promedio ha sido o es de 15.4, ¿ya? Tienen un promedio de 15.4. Continuemos. Vamos a ver ahora lo que es el dominio de una función y el rango de una función. Mira, el dominio es otra cosa que recolectar todas las primeras componentes. Y el rango, recolectar todas las segundas componentes. Bueno, ahí sería dominio y rango, en verdad, ¿no? Dominio y rango de una función. Dominio y rango de una función. El dominio es recolectar todas las primeras componentes y el rango, recolectar todas las segundas componentes. La notación es DOM, dominio de F, y acá su notación es RAN de F. Por ejemplo, si tenemos este conjunto de pares ordenados, esta función recolectando todas las primeras componentes, o sea, 2, primera componente 3, primera componente 7, primera componente 1, 2, 3, 7, 1, eso viene a ser el dominio de la función. O sea, todos los elementos que puede tomar X, en verdad, ¿no? Y el rango, las segundas componentes. -1, 3, 5 y otra vez 5. Pero como es la notación de conjunto, los elementos repetidos ya no se vuelven a escribir, pues. -1, 3 y 5. En general, para cualquier par ordenado, al conjunto de todos los valores que puede tomar X se le llama dominio. El conjunto de todos los valores que puede tomar Y se le llama rango. Ahora, para encontrar el dominio es relativamente fácil. Para encontrar el rango sí es un poco más tedioso porque hay que hacer toda una construcción, porque recuerda que Y es igual a toda la fórmula. Y es igual a toda la fórmula. Entonces, para encontrar entre qué valores está toda la fórmula, es un poco más tedioso, es más laborioso. Mientras para encontrar el dominio es más rápido. Para encontrar X o la primera componente, o que estamos llamando dominio, es más sencillo. Hay unas ciertas reglas para el dominio. Primero, dice, cuando tú veas la fórmula y en la fórmula aparezca una división, entonces lo de abajo siempre debe ser diferente de 0. El denominador diferente de 0 porque no existe la división entre 0, pues.
Para encontrar el dominio siempre es más existencia, a ver qué valores puede tomar X. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Más que todo con dos principales reglas. Si ves una división, el denominador diferente de 0, y de ahí sacas todos los valores que puede tomar X. Y si ves una raíz de índice par, el erradicando, todo lo que está dentro de la raíz, siempre debe ser mayor o igual a 0. Y si no ves una división y no ves una raíz, entonces X puede tomar todos los valores reales. Pues no hay ninguna restricción para X. X puede tomar todos los valores reales. Por ejemplo, si fuera así, ¿no? Si tiene la función x al cuadrado más x más 1, ¿qué valores puede tomar X? Si no me dan y queremos saber qué valores puede tomar X, o sea, el dominio de la función, ¿ves alguna división? No. ¿Ves alguna raíz? No. Entonces se dice que su dominio es todos los reales. X puede tomar cualquier número real. Solamente hay que ver dos reglas. Si hay una división, lo de abajo diferente de 0, y si hay una raíz, erradicando mayor o igual a 0. Mientras que para el rango, no hay reglas específicas, solamente se recomienda. Para el rango hay que hacer una construcción de la fórmula. Entonces lo primero que podríamos hacer es hallar el dominio y a partir de ese dominio construir toda la fórmula. Y de repente una de las reglas o de las propiedades importantes que utilizamos es esta de acá. Que todo número al cuadrado siempre es igual a 0 para todo x que pertenece a los reales. O en general, cualquier expresión lineal elevado a la 2, elevado al cuadrado, siempre resulta ser mayor o igual a 0 para todo número que puede tomar x. No importa la expresión. Parecido a lo que vimos en inecuaciones, ¿no? Entonces, es más o menos parecido. Rápidamente, para encontrar el dominio. Primero, ¿el dominio qué es? Todas las primeras componentes, o sea, x, ¿no? Todos los valores que puede tomar x, dominio. Todos los valores que puede tomar y, rango. Para el dominio, dos reglas. Si ves una división, lo de abajo diferente de 0. Si ves una raíz de índice par, erradicando mayor o igual a 0. Y para encontrar el rango, encuentra primero su dominio y a partir de eso construye toda la fórmula. A ver. ¿Qué quiere decir con eso? Veamos. Problema 5. ¿Cuál es el dominio de la función? Siempre dos reglas. Fíjate si hay una fracción. Fíjate si hay una fracción o si hay una raíz de índice par. Hay una fracción. Ya. Entonces solamente nos fijamos en el denominador. Arriba no nos interesa, puede ser cualquier expresión. Solamente nos interesa lo de abajo. Que esté bien definido cómo debe ser. Que esto de abajo es, o sea, diferente de 0. No puede ser 0, porque no existe la división entre 0, pues. Y de ahí vamos a sacar todos los valores que puede tomar R. Si esto es diferente de 0, como si fuera una ecuación, entonces cada factor es diferente de 0. Significa que x menos 7 diferente de 0, x menos 3 diferente de 0, equivale a decir x diferente de 7, x diferente de 3. X no puede tomar el valor de 7, X no puede tomar el valor de 3. X puede tomar los demás valores, sí, puede tomar el 5, el 8, todos los demás valores que no sean 7 o que no sea 3, sí, X puede tomar todos los demás valores. Como siempre, nuestro límite es el conjunto de los reales, pues, ¿no? Nuestro límite siempre es la recta real. En la recta real, solamente vamos a descartar el 7 y el 3. No vamos a tomar el 3 y no vamos a tomar el 7. Todos los demás valores, sí. X puede tomar todos los demás valores, sí. Menos el 3 y menos el 7. Por lo tanto, X puede tomar todos los valores reales, menos el 3 y menos el 7. Y si encontramos qué valores toma X, estamos encontrando el dominio. El dominio de esa función G. El dominio de G es todos los reales menos 3 y 7. Eso tenemos la alternativa. Recuerda que X es dominio. ¿Sí? No decimos, ay, encuentro los valores de X, sino ya de manera más formal, ¿no? Decimos, he encontrado el dominio. O sea, todos los valores que toma X. Pues. ¿Cuáles son todos los reales? Menos el 3 y menos el 7.
Entonces, para encontrar el dominio siempre es prácticamente todos los reales, ¿no? Claro. Si ves una división, cuidado, hay que sacarle el 7 y el 3 porque no existe la división entre 0. Y si no hubiera ninguna división, ninguna raíz, no hay fracción, no hay raíz, entonces el dominio es todos los reales, pues. Todos los reales. Entonces acá sale A, ¿ya? Todos los reales menos el 3 y menos el 7. Bien, fíjate que entonces para encontrar el dominio solamente hay que ver siempre la restricción, ¿no? La existencia. Lo mismo acá. Hay el dominio de la función. Solamente dos reglas. ¿Ves alguna fracción? No. ¿Ves alguna raíz de índice par? Sí. Dos raíces en verdad. Entonces, ¿qué te dice? Su radicando, ¿cómo debe ser mayor o igual a cero? Porque si fuera negativo no existen los reales, pues. Para que nuestro límite siempre es lo real. Y analizamos X. X debe tomar todos los reales por lo general, ¿no? Del dominio ahí, X puede tomar todos los reales. Pero como aparece una raíz, bastante cuidado, su radicando y este otro radicando deben ser mayores o iguales a cero. No pueden ser valores negativos porque no existiría, pues no tendría sentido, ¿no? Dice, a ver, que X valga 2. 2 menos 3 menos 1. ¿Y cuánto es la raíz de menos 1? Absurdo, pues no tiene sentido, ¿no? Sí. De ahí el dominio sale de ahí. Solamente analizar la existencia. ¿Existe eso? Si es una raíz, no. Para que exista, tus radicandos, x menos 3 mayor o igual a 0. Y el otro radicando, y menos x mayor o igual a 0. Menos pasa como más, ya tenemos x debe ser mayor o igual a 3. Y de la otra inecuación, 7 mayor o igual a x. Y podemos juntar esto, ¿no? Recuerda que siempre es con una y, pues. Necesitamos todos los valores que cumplan esta inecuación y al mismo tiempo esta otra inecuación. Necesitamos todos los valores x que sean mayores a 3 y al mismo tiempo que y sea mayor o igual que x. Esto lo podemos expresar en forma de x, ¿no? Que x sea menor o igual a 7. Es equivalente, pues es lo mismo. 7 mayor o igual que x equivale a decir 7 menor o igual, x, perdón, menor o igual que 7. Son equivalentes. 7 más grande que x equivale a decir que x es más pequeño que 7. Ahora, podemos juntar todo eso a uno solo. Por un lado, x es menor que 7 y por acá x es mayor que 3. O sea, x está comprendido entre 3 y 7, pues, ¿no? Lo podemos hacer directamente. X menor o igual que 7 y por acá x es mayor o igual a 3. Entonces x está comprendido desde 3 hasta 7. O si no, lo puede hacer gráficamente. 7, x toma todos los valores menores a 7. Y puede tomar todos los valores menores a 7. Acá está. Y por acá, x puede tomar todos los valores mayores o iguales a 3. Y siempre nos quedamos con la intersección. Entonces, lo puedo hacer directamente o si no, gráficamente, ¿ya? Como te sea más cómodo. A ver, conviene graficar. Lo graficas, te quedas siempre con la intersección. X toma todos los valores desde 3 hasta 7. O si no, ya directamente. Por un lado, x menor o igual a 7. Y por el otro lado es mayor o igual a 3. Entonces x debe estar comprendido entre 3 y 7, pues. Cerrado en 3, cerrado en 7. Y si has encontrado x, has encontrado su dominio. Recuerda que a x se le llama dominio. Por lo tanto, el dominio de esa función h es, ¿no? Mi función es h. Voy a corregir eso. No es la función f, sino es la función h. Es la función h, ¿no? El dominio de esa función h es el intervalo desde 3 a 7. Cerrado en 3, cerrado en 7. Entonces, para encontrar el dominio, solamente dos reglas. Si hay una división,
Si hay una raíz de índice par, ojo. Y si fuera una raíz cualquiera, una raíz de índice impar, la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1, todos los reales, porque sí existe la raíz cúbica de un número negativo, pues. La raíz cúbica de menos 8, menos 2, sí existe, así que no hay ningún problema y no hay ninguna restricción, eso siempre existe. Las restricciones solamente están cuando es una división, una fracción, porque no existe la división entre 0, o cuando es una raíz, porque no existe la raíz de un número negativo. En los reales no existe eso. Por eso es más fácil encontrar el dominio, porque ya sabemos que siempre vamos a ver solamente esas dos restricciones. Y si no ves ninguna fracción, no ves ninguna raíz de índice par, entonces, de manera automática, el dominio, todos los reales. Todos los reales. A ver, veamos el problema 7. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Tenemos alguna división? No. No hay ninguna fracción. ¿Tenemos alguna raíz de índice par? Sí. Por lo tanto, tú radicando todo esto que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0 para que exista, ¿no? Siempre vemos la existencia. Entonces, todo este radicando mayor o igual a 0. Habría que resolver esta inecuación y de ahí sacamos los valores que puede tomar x, y si hemos encontrado x, hemos encontrado el dominio. Entonces, como ya la clase pasada vimos cómo resolver inecuaciones de grado 2, entonces te acordarás que se empieza encontrando las raíces, ¿no? Hacemos aspa simple, por lo general siempre vamos a poder hacer aspa simple. Xx menos 3 y menos 1. Si multiplicas, te sale 3 y si operas, menos 3 con menos 1, sale menos 4. Y así se puede por aspa simple. Queda x menos 3, x menos 1, se igualaba a 0 para encontrar sus raíces. ¿Cuáles son las raíces? Si igualas a 0, 3. Si igualas a 0, 1. Una vez que encontrábamos las raíces, ubicábamos esas dos raíces en la recta numérica, ¿no? 1 y 3. Y recién ahí nos acordábamos de la desigualdad. ¿Qué desigualdad es? Mayor o igual. Entonces, si es igual, cerrado en 1, cerrado en 3, veíamos las curvas, más, menos, más siempre, y veíamos otra vez qué desigualdades para ver con qué zona nos quedamos, con las positivas o con la negativa. Mayor o igual, nos quedamos con las zonas positivas. Por lo tanto, los valores que puede tomar x para que verifique siempre que este x al cuadrado menos 4x más 3 sea mayor o igual a 0, lo vamos a obtener en dos intervalos. De menos infinito a 1, cerrado en 1, unido con 3 cerrado a más infinito. Estos son todos los valores que puede tomar x. O simplemente el dominio, pues, ¿no? Valores que puede tomar x es el dominio. Por lo tanto, ya tenemos el dominio de esta función, o los valores que puede tomar x. Siempre deben estar en este intervalo. De menos infinito a 1, unido con 3 a más infinito. Ahí tenemos la C. Claro, sale casita, ¿no? Mira, otra vez. Para encontrar el dominio siempre son dos reglas. Hay una división o una raíz de índice par. Y si no hay ninguna división y tampoco hay una raíz, entonces, fácil. Todos los reales. El problema 8 es similar. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Qué valores puede tomar x? Recuerda que el dominio es x. ¿Ves alguna división? No. ¿Ves alguna raíz de índice par? Sí. Por lo tanto, su radicando mayor o igual a 0 siempre. Mayor o igual a 0. Y claro, acá estoy utilizando una estrategia, ¿no? Decir que un número es mayor a 0 se puede escribir de esta forma. No me convendría escribir así. Todo esto mayor a 0 también, ¿no? Esto puede ser así, pero acá voy a demorar un poquito más. Es más fácil escribirlo así.
4 menos x al cuadrado mayor o igual a 0. Es lo mismo, es equivalente, ¿no? Eso es lo mismo. Todo esto mayor o igual a 0 equivale a decir 4 menos x al cuadrado mayor o igual a 0. Ahora me conviene, ¿por qué? Porque he notado que acá es menos, pues, y esto lo voy a pasar al otro lado. Todo lo voy a pasar al otro lado. Recuerda que para resolver inecuaciones hemos visto que el coeficiente principal de x al cuadrado siempre debe ser un valor positivo. No puede ser menos. Menos lo paso al otro lado, 4 al otro lado. Y después, acá sí no se puede hacer aspa simple, ¿no? Y después, no se puede aspa simple, pero sí se puede aplicar la diferencia de cuadrados. Por diferencia de cuadrados, se puede expresar como suma por diferencia. Porque recuerda que queremos las raíces, ¿no? Queremos las raíces. Factorizando. No se puede por aspa simple, no, pero se puede factorizar por diferencia de cuadrados. La suma por diferencia o la diferencia por la suma. Igualábamos a 0. Este vale 0, x vale 2. Si esto vale 0, x vale menos 2. Y ya tenemos las dos raíces. Una vez que tengamos las dos raíces, se ubicaba esas dos raíces en la recta numérica. Menos 2 y 2. Y fíjate qué desigualdad es, ¿no? Esta es la forma general. Siempre la desigualdad es la forma general. ¿Qué desigualdad es? Menor o igual. Si es menor o igual, basta que tú veas el igual, cerrado en menos 2, cerrado en 2. Dibuja las curvas, más, menos, más. Fíjate otra vez la desigualdad es menor. Entonces tomamos la zona central, la zona negativa. Entonces, todos los valores que puede tomar x, para que esto que está dentro de la raíz siempre salga un valor mayor o igual a 0, deben estar comprendidos desde menos 2 hasta 2. Ese viene a ser el dominio de la función g. El intervalo de m desde menos 2, cerrado en menos 2, a 2 cerrado. Acá es la A, ¿no? Porque le he puesto avioncito. Es menos 2 a 2. ¿Vale? Aviones. Hemos resuelto también esa ecuación. Pero fíjate que ahí hay una pequeña variación, ¿no? Entonces, ese tipo de inecuaciones también la podemos resolver de esta forma. No siempre vamos a aplicar aspa simple, pero recuerda que, por eso siempre te repito, ¿no? Siempre acuérdate cuál es lo fundamental para resolver una inecuación, que encontrar las raíces, pues. Encontrar las raíces. ¿Y cómo encuentras las raíces? Factorizando. Se puede por aspa simple, y si no se puede por aspa simple, puedes utilizar otro método de factorización, como estamos haciendo acá, que era el método de productos notables, ¿no? Utilizando la diferencia de cuadrados. Factorizo igual a 0 y ya tengo las dos raíces. Y ya con eso prácticamente está resuelto, ¿no? La inecuación. Ya. Y a diferencia, ya no decimos x toma los valores de menos 2 a 2, sino decimos dominio, ¿no? Ya no llamamos x, sino lo llamamos dominio de la función menos 2 hasta 2. A ver, voy a terminar con el problema 9 y ahí nos quedamos, ¿ya? Ya el problema 10 lo terminamos en la full práctica. Problema 9 es el rango, los valores que puede tomar y. Recuerda que y es toda la fórmula, entonces siempre vamos a trabajar con eso, ¿no? Ahora, por lo general ya nos van a dar el dominio, pues, ¿sí? Nos van a dar el dominio, pero no todo el dominio, ¿no? Solamente una parte del dominio. Yo quiero que encuentres qué valores toma y cuando x toma solamente los valores de menos 2 cerrado hasta 3 abierto. Ahí el rango equivale a decir haya qué valores o en cuánto está variando y. Parecido a los problemas de inecuaciones, ¿no? Sabiendo que x pertenece al intervalo, calcule entre qué valores se está variando toda la expresión. Sino que acá ya es más formal, ¿no? Sabiendo que el dominio, los valores que puede tomar x están comprendidos en ese intervalo,
Nos piden el rango, o sea, y, entre qué valores está variando la función que es x a la 2 más 2x más 3. Ahora, ¿te acuerdas cómo se hacía esto? Primero, este y, que es x a la 2 más 2x, se completaba cuadrados, ¿no? Mentalmente le sacábamos la mitad de 2 es 1. 1 al cuadrado es 1. Necesito que me aparezca 1, me está apareciendo 3, entonces jalo 1 y dejo 2. Este 3 como 1 más 2. ¿Por qué? Porque con los tres primeros elementos se forma el binomio x más 1 al cuadrado más 2. Y esto sí se puede construir, pues, a partir del dominio, ¿no? X pertenece a ese intervalo, ponlo en forma de desigualdad. X mayor igual que menos 2, pero menor estricto que 3. Súmale 1. ¿Le podemos sumar 1? Sí. Por desigualdades y por el tema de ecuaciones, sí se puede sumar más 1 y no pasa nada. Menos 1, 1 con menos 2, menos 1. X más 1, 3 más 1, 4. Podemos elevar todo al cuadrado. Estamos en el caso mixto, ¿no? Negativo a un lado, positivo al otro. Sí se puede elevar al cuadrado, pero un extremo siempre salía a 0. X más 1 al cuadrado mayor o igual a 0. Y el otro es el máximo cuadrado de uno de ellos, de menos 1 al cuadrado o 4 al cuadrado. No, acá sale 1, acá sale 16. Nos quedamos con el mayor, que es 16. Y como nos estamos quedando con 16 y el 16 sale de elevar 4 a la 2, entonces le heredaba la desigualdad, menor estricto. Le sumamos 2 ahora. 2, x más 2 al cuadrado más 2, acá más 2. Y ya, miren, todo esto se convierte en y o f, ¿no? Todo esto se convierte en y o f. Mayor o igual que 2, menor que 18. Mira, hemos construido todo esto que es f o y. Hemos construido toda la fórmula, toda la función. Entonces los valores que puede tomar y están comprendidos desde 2 cerrado hasta 18 abierto. Pero ya no decimos y, valores de y, sino decimos rango. Recuerda que a y se le va a llamar rango de la función. Por lo tanto, el rango está comprendido, los valores de y están comprendidos desde 2 a 18. Desde 2, cerrado en 2 a 18. Eso tenemos resuelto ese problema. Ahora, a ver, voy a terminar, ya dame 2 minutitos, terminamos con la última pregunta, que también es encontrar el rango, que si te fijas es similar a lo que hacíamos en inecuaciones. Nos daban x pertenece a tal intervalo, entonces construyen, ¿no? Construíamos toda la expresión. Sino que ya no decimos x, sino decimos dominio. Ya no decimos y, sino decimos rango. Esa es la única diferencia, ¿no? Porque además es prácticamente lo mismo. Bien. Termino con este problema 10. ¿Cuál es el rango de la función? Mira, casi no nos dan el rango, ¿no? Hay que calcular nosotros. Si no nos dan un rango específico, perdón, un dominio específico, calcula cuando x valga entre tal intervalo. Si no me especifican eso, entonces siempre vamos a asumir que es el dominio general. ¿Cuál es el dominio? No vemos ninguna fracción, no vemos ninguna raíz, entonces el dominio de esa función es todos los reales. El dominio es todos los reales. Ahora, ¿cómo construimos a partir de los valores de x, sabiendo que x pertenece a todos los reales? Recuerda que el dominio es x, pues, ¿no? Lo mismo que hacíamos en inecuaciones. Una propiedad, pues, ¿no? Ahí sí utilizábamos la propiedad. ¿Ya? Y, y voy a utilizar una en especial. Esa propiedad, que cualquier expresión al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. No importa la expresión que coloquemos,
siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Para todo x que pertenece a los reales. Ahora me doy esta expresión convenientemente, ¿por qué? Porque mira lo que vas a hacer acá. Sácale la mitad mentalmente, menos 3. X menos 3 al cuadrado. Y mira lo que sale. Por propiedad sabemos que esto siempre es mayor o igual a 0. Desarrollando por el binomio, por producto notable, sale cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. 6x cuadrado de 3, 9. Sigue siendo mayor o igual a 0. Fíjate que ya prácticamente está construido, ¿no? X a la 2, por acá menos 6x. ¿Qué necesitamos? Que nos aparezca el 12. Como ya tenemos 9, le sumamos 3 a ambos lados. Si quieres acá. Más 3. Con eso tenemos el x al cuadrado menos 6x más 2. Mayor o igual a 3. Todo esto, ¿cómo es? ¿Cómo se llama g? G de x. O, si quieres, y, ¿no? Y mayor o igual a 3. Ya que y pertenece al intervalo desde 3 a más infinito. Hemos encontrado y, estamos encontrando el rango de la función g, ¿no? El rango de la función g es ahí. Ahora, fíjate que revisa el tema de inecuaciones y es básicamente lo mismo, solamente que ya no llamamos calcule x, sino dominio. Ya no llamamos y, sino rango de la función. Por lo tanto, acá vendría a ser la alternativa de 3 a más infinito. Podemos utilizar la propiedad. Ya está. Muy bien, ahora sí, terminamos con eso, nos vamos a quedar ahí. Terminamos con ese último problema, ¿ya? Muy bien. Quedamos ahí, chicos, nos vemos. Sí, como te digo, revisa el tema de inecuaciones y te vas a dar cuenta que los dos últimos problemas es básicamente lo mismo, solamente estamos cambiando eso, ¿ya? Ya no X, sino dominio, ya no Y, sino rango. Ok, nos vemos, cuídense, hasta la próxima. Chao.